vamos a ver en este vídeo si el universo podría ser una simulación en un ordenador cuántico, y para ello nos tenemos que preguntar, para empezar, ¿qué es el universo? ¿Qué características tiene? La característica principal, podríamos decir, para poder contestar esta pregunta, considero que es el entrelazamiento. ¿Por qué dos zonas del espacio, dos partículas separadas en el espacio por la distancia, aunque sea millones de años luz, están conectadas? Entonces, el primer punto es, hay que explicar por qué nuestro espacio está conectado, entrelazamiento. Pues aquí podemos responder con la opción A: el universo está precalculado o siendo generado mediante un sistema no cuántico, o el universo es una simulación de un ordenador cuántico. Pasamos al paso 2. ¿Por qué el universo puede ser una simulación en un ordenador cuántico? Porque esto contestaría a esa pregunta de por qué están entrelazadas las dos cosas. Porque una realidad pequeña en un ordenador cuántico, una realidad pequeña, llamémosle huevo, por ejemplo, 16 qubits, 16 elementos de esa realidad, producen una realidad grande simulada, la gallina. En este caso, al ser 16 qubits, 2 elevado a 16 serían 32.000 y pico de casillas de espacio. O 700 qubits, tantas casillas como en nuestro universo en unidades de Planck en el espacio. Mucho más de 10 elevado a 100, es 110 elevado a 100 y pico casillas que tiene nuestro universo en unidades de Planck. Entonces, llegamos, si el universo es una simulación en un ordenador cuántico, llegamos a la cuestión de qué fue primero, esa realidad pequeña o huevo, o la realidad grande simulada, la gallina. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y además, entonces llegaríamos a ese dilema de que nuestro universo puede provenir también, dado que esa realidad pequeña puede provenir también de otra realidad grande, porque nosotros podemos intentar simular en nuestro universo otro universo, y así sucesivamente hasta el infinito. Estaríamos con el problema del huevo y la gallina, que es lo que voy a explicar en este asunto de si nosotros podemos simular con un ordenador cuántico nuestro universo. Y para ello vamos a ver cómo cogemos la ecuación de Schrödinger, calculada tradicionalmente, y la vamos a introducir en un ordenador cuántico, o bien vamos a calcularla desde el principio con un ordenador cuántico, o bien vamos a calcularla tradicionalmente y la vamos a introducir luego en el ordenador cuántico ya precalculadas. Podemos hacer las dos cosas. Parece ser que es mejor calcularlo en un ordenador cuántico, pero yo no tengo un ordenador cuántico, lo que tengo es un ordenador tradicional, puede simular un ordenador cuántico. Entonces la ventaja que tiene calcularla del método tradicional y no partiendo del ordenador cuántico es que en el ordenador cuántico hay pocos ejemplos que utilicen varias partículas, dos partículas, por ejemplo, simplemente dos fermiones o dos bosones. Ya tenemos una librería, ya existen por ahí librerías en internet pues que ya tienen esas funciones implementadas, en cambio dentro de la manera clásica calculada, y no mediante un ordenador cuántico. Con un ordenador cuántico solo he podido encontrar ejemplos de una partícula con una barrera de potencial, etcétera, pero no he encontrado de dos partículas. Pero lo que sí que puedo hacer es coger esos ejemplos calculados de una manera clásica e introducirlos en un ordenador cuántico. Entonces vamos al punto 4. Debido a que estamos en el problema, recordamos el problema del huevo de la gallina, debido a que estamos con el problema de que hay que explicar, hay que buscar otro modo de explicar el universo entrelazado. El punto A, un universo no cuántico. Y como se mostró en el vídeo anterior, mediante la suma de ondas se puede llegar al mismo resultado que haciendo los cálculos cuánticos, pero hace falta una velocidad de cálculo muy superior a la nuestra. Pero esto resolvería el problema del huevo y la gallina, y al final, bueno, y de hecho mis simulaciones o programas en C++ o Qiskit simulan un ordenador cuántico. O sea que, como acabo de decir, un ordenador cuántico puede ser simulado en un ordenador clásico, lo único que es mucho más lento. Ahora, si ese universo funcionan las cosas más rápidas, podría realizarlo de esa manera o realizarlo de otra manera sumando ondas, como mostré en el vídeo anterior. Recuerdo que cuando yo aquí tengo esto es para calcular los números primos, y aquí tengo la onda de probabilidad de todo este espectro de un instante. Esto podríamos decir, esta onda de probabilidad, los picos
me dice dónde puedo encontrar una vez que mida. Entonces vemos que simulando solamente un trozo ya aparece toda la onda aquí abajo, según va corriendo esta barra arriba leyendo las frecuencias o los estados ya aparece toda la onda, o sea, no hace falta leer todo, es holográfico. Entonces era simplemente para recordar esto, no es el tema que estamos, pero para refrescar. Así la respuesta es la gallina primero, pero diferente, o sea, una gallina no cuántica, que podría estar siendo que nuestro universo podría provenir de un universo donde donde no existe la probabilidad y las cosas tienen una certeza total, porque si no llegamos al problema de que este universo puede estar siendo simulado por otro, y estos 16 qubits provienen de otro universo y así infinitamente, y al final hay que llegar a un punto inicial, y ese es el universo no cuántico, donde las cosas todas tienen una única explicación, no múltiples. Entonces no hay múltiples universos paralelos, etcétera. Y puede ser, lo único que hace falta, velocidad de cálculo. Entender que, el punto 5, entender que una sola onda, la del universo, es la suma de todas las ondas partículas del universo, y nos dice dónde podrían ser localizadas cada una de las partículas, pues la onda lleva consigo la información de su movimiento, es su FTT. Es decir, la onda tiene dos maneras de verse. La onda nos puede mostrar la probabilidad, o la onda nos puede la probabilidad de hallar la partícula en una posición o cada una de las partículas, o la onda nos puede mostrar el momento de esa partícula, la velocidad, cómo va las probabilidades de velocidad que tendría esa partícula. Para dos partículas y una dimensión se calcula en dos dimensiones, porque nuestro ordenador cuántico funciona en una dimensión. O sea, para dos partículas y una dimensión hay que calcular dos dimensiones del método tradicional. Y luego hay que reducirlo a una dimensión para cada partícula, y se suman todos los valores para unirlas en una onda de una dimensión con dos partículas. Para introducirlo en nuestro ordenador cuántico. Pero es factible, como ahora veremos. Y la onda define todos los posibles universos en un instante, así que hay que extraer uno solo. Esto se hace midiendo la onda, pero si medimos todo, todos los qubits, nos quedamos con una sola partícula, porque solamente puede quedar un estado. Pero hay una manera de medir con cierto orden, diciendo, si tengo 6 qubits, no voy a medir el 3 primero y luego el 2, no. Mido el último primero, en el caso de dos partículas, y resulta que la otra partícula se anula totalmente todas sus probabilidades y solamente me queda una. Y así, deshaciendo y repitiendo, puedo sacar la posición absoluta de cada partícula en el universo mediante una sola onda que ha unificado todas las ondas. Entonces ahora vamos a ver eso, porque parece complejo, hay que verlo ya calculado. Vámonos a este programa, el Rödinger-Quick, y aquí este programa simula un ordenador cuántico. En este caso vamos apretando aquí, lo que me haría es una simulación de una partícula en una dimensión simulada en un ordenador cuántico. Son algunos ejemplos que he encontrado en internet tradicionales. Pero ahora no quiero entrar luego lo mostramos. Ahora vamos a entrar a dos partículas, que es lo que más nos interesa, o sea, cómo dos cosas se pueden unificar en una sola onda. Entonces voy a cargar ya precalculados de la manera tradicional, lo he generado en Python, con la librería QMSolve, o con un programa mío en C++, donde también calculo dos partículas. Tengo las dos cosas, puedo utilizar QMSolve o un programa mío en C++ que calcula las dos partículas de manera clásica, y luego lo introduzco en el ordenador cuántico, porque si no tengo que ver todas las puertas, es más complicado hacerlo de la otra manera, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es mostrar cómo trabajamos con las ondas para crear una sola onda del universo, y cómo podemos extraer de esa onda cada una de las partículas y hallar de ellas toda una posición absoluta de todas las probabilidades. Entonces voy a abrir PSI, voy a abrir, por ejemplo, el ejemplo de Python de la librería QMSolve, P2, dos partículas,
harmonics fermión, dos fermiones mediante un potencial armónico y también Coulomb, y también tiene añadido en el potencial la atracción Coulomb. Entonces vemos las dos partículas. Esto es una sola onda de números complejos que están interaccionando. Lo voy a parar en dos fermiones, en este caso dos partículas iguales. Los fermiones son las partículas de la materia, los bosones son las partículas portadoras de fuerza. También vienen ejemplos en esa librería de los fermiones. Y tenemos un espacio, tenemos 8 qubits, que es lo que decía, ese espacio pequeño, ese huevo, genera este otro espacio en un ordenador cuántico. Esto se hace mediante rotaciones en fase, etcétera, QFT, con una serie de compuertas cuánticas lógicas, pues se generan estas dos ondas que vienen a representar la ecuación de Schrödinger dentro de un computador cuántico que está simulando una realidad mucho más grande, la gallina, con 16 casillas de espacio. Aquí tenemos n es igual a 256, significa que hay 256 casillas de espacio. Voy a ver por dónde voy en el vídeo para no alargarme en el tiempo, que no puedo pasarme de 15 minutos. Vamos por 11 minutos, ya se me está haciendo muy largo. Voy a tener que hacer dos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo ahora medir esta onda de una manera sutil, para que se anule la otra. Entonces, como digo, hay 8 qubits, mido el 7 y vemos que desaparece la otra onda totalmente. Me he quedado con una sola. Y si sigo midiendo el 6, el 5, voy a mostrar la probabilidad como líneas. En realidad, estos son 256 posibilidades. La partícula se podría hallar en cualquiera de estas 256 casillas. Y la altura de cada una de estas líneas me está diciendo la probabilidad. Cuanto más alta, más probabilidad hay de que cuando mida la haya ahí. Entonces pero ya he eliminado a la otra partícula de este mundo. Entonces sigo midiendo, y al final con lo que me voy a quedar es solamente con una de las probabilidades, y es donde va a estar la partícula. Y ahora, deshaciendo esto, voy a deshacer esta operación, hundo, y volviendo a medir, ahora resulta que aparece la otra. Y volviendo a hacer lo mismo, 7, ahora mido las 6, quiero saber dónde va a estar, porque esto no me dice exactamente dónde va a estar, es solamente probabilidad. Aquí abajo está el momento, que es la velocidad que puede llevar. Entonces yo sigo midiendo mis qubits, sigo midiendo el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, y ya he llegado a donde va a estar este fermión. El otro fermión pues tendría que deshacer y rehacer, y al final, en este orden de medida, conseguimos de ese universo probabilístico, con una sola onda que define todas las partículas, sacar la posición de cada una de las partículas. Se me está extendiendo el vídeo, voy a tenerlo que hacer en dos partes, porque si no, esto es complejo y no, en 15 minutos es difícil explicarlo. Si no, no me lo admiten en YouTube.